Los deseos, entonces, tienen una dimensión emocional. Por otro lado, el antiguo término de pasiones se refería, más que el término emoción, al deseo en el que se basaba. La pasión del enamorado, la pasión de los amantes, las religiosas, incluso las pasiones patrióticas en el centro de los ideales románticos, remitían al deseo de cumplirlas, a un estado de tensión para alcanzar el objetivo ideal o idealizado que podía dominar la existencia. El deseo de gloria y éxito de Julian Sorel, el protagonista de Rojo y Negro de Stendhal, el deseo de realización de amor por parte del joven Werther, el ansia del avaro de Molière, hasta los personajes literarios de nuestros días, indican cómo pasión y deseo producen una afanosa búsqueda del objeto deseado, una dependencia que domina la existencia del mismo modo que la droga lo hace con el drogodependiente. El cientista social John Elster, en 1999, se ha preguntado, de hecho, qué tiene en común la dependencia de las emociones, como en el caso del amor, y la dependencia de sustancias químicas. ¿Existen elementos comunes o hay algo fundamentalmente distinto? Según Elster, puede individualizarse un continuo que va desde los impulsos primarios, como hambre, sed, deseo sexual, hasta los deseos en los que el componente pulsional es menos evidente y la raíz biológica menos fuerte. A pesar de eso, mientras las motivaciones y con ellas los deseos y la dependencia que pueden establecer están ligadas a la cognición, el rol de los factores cognitivos es, por el contrario, menos relevante cuando se consideran las dependencias de sustancias de abuso. El craving, el sentido de compulsión al consumo, que de acuerdo al DSM-4 asocia gran parte de las drogodependencias y que representa el primer criterio de diagnóstico del síndrome de dependencia. Además, hay una diferencia entre los fuertes deseos y las emociones. Estas últimas dependen de las creencias mucho más que del craving asociado a la dependencia y de los estados producidos por las drogas. No obstante, todos los deseos se caracterizan por un componente emocional más o menos fuerte, por un estado visceral, o sea, por una perturbación de la homeostasis del cuerpo que le indica a la mente, como sostiene Damasio, que la satisfacción de un deseo no comporta solo una evaluación puramente cognitiva, no se limita a responder una creencia. Una particular forma de dependencia es la inducida por la publicidad con el fin de orientar los deseos de la persona. Debe reconocerse que el publicista, en algunos sentidos, es un manipulador de cerebros como un neurocirujano, a pesar de que sus herramientas y sus instrumentos son distintos. Esto ya se decía en el lejano 1957 en Advertising Age, la revista de publicidad más importante a nivel mundial. El autor de estas líneas usaba la metáfora del neurocirujano como una hipérbole, en el estilo exagerado típico de la publicidad, que para vencer a la competencia debe buscar el impacto. Sin embargo, a una distancia de 50 años, esta comparación ya no parece tan hiperbólica. En 2004, el neurocientífico Reed Montag logró demostrar la existencia de una sorprendente diferencia entre el gusto y la vista. Cuando se invitó a señalar con ojos vendados su preferencia entre dos bebidas en competencia, la Coca-Cola y la Pepsi, la mayor parte de las personas que se sometieron al test se pronunciaron más favorables al gusto de la Pepsi que al de la Coca-Cola. No se verificó lo mismo cuando las mismas personas, ya sin vendas, expresaron nuevamente su parecer. Muchos de los que en la primera prueba habían elegido la Pepsi, en la segunda afirmaron que preferían la Coca-Cola. De esto, Montag deduce que el logo de la Coca-Cola está más instalado en el imaginario de los consumidores que el de la Pepsi, y que esta última debía conformarse con el segundo puesto. La Coca-Cola, nacida mucho antes que la Pepsi y transmitida de generación en generación, conquistó una cuota de deseo,
en el cerebro de todos los consumidores. Esta conclusión no explica, sin embargo, el motivo de una diferencia tan sorprendente entre el gusto y la vista. Para comprenderlo mejor, Montag recurrió a la resonancia magnética. Al seguir la actividad cerebral de un grupo de voluntarios, observó que cuando una persona mira la imagen de un producto, se estimula una región particular de su cerebro, la corteza prefrontal media. Mientras que el test con los ojos vendados involucra el área cerebral, así llamada núcleo accumbens o cuerpo estriado ventral, una estructura cerebral ligada a la sensación de placer y de reafirmación, la corteza prefrontal se activa con relación a los recuerdos, a las sensaciones y sentimientos que en una persona están conectados a ese producto, ya sean hábitos, recuerdos infantiles, publicidad, etc., y que constituyen el impulso al deseo. El deseo no es, pues, una pulsión que fluye de forma autónoma del yo sin sufrir condicionamientos externos. Una de sus características fundamentales es la de ser el fruto de sutiles presiones que a nivel consciente y sobre todo inconsciente llevan continuamente a desear. Fluyen hacia objetivos consumistas que cambian todo el tiempo, hacia deseos inducidos desde la infancia, bajo el impulso de los ocultos persuasores que Vance Packard en 1957 describió, adelantándose a su tiempo. Además, en la época del individualismo, el deseo es dirigido hacia la realización del yo, o mejor, de la propia imagen, a partir de la imagen física del cuerpo. Construir el propio cuerpo, esculpir los abdominales, resaltar algunas partes con tatuajes o piercings, puede representar un proyecto central. El cuerpo es al mismo tiempo plasmado por nuestra mente y por la cultura en la que vivimos, sometido a modificaciones para potenciar algunos de sus aspectos o para darle forma que responda a nuestros deseos. El cuerpo de una persona anoréxica o de un joven trabajando en el gimnasio, el cuerpo recubierto de tatuajes o moldeado por dietas y masajes, nos indica que éste expresa visiones del mundo y de deseos particulares. Junto a los deseos que le confieren al cuerpo un papel central, más allá de su atractivo sexual, existen deseos centrados en el ser ahí, lo que hoy no concierne tanto o no solamente al estatus social, sino a la presencia y difusión de la propia imagen, es decir, al figurar. Facebook, YouTube y los videoclips intercambiados a través del celular, los blogs, las fotos de uno mismo subidas a la red, atestiguan la aspiración de estar presentes en la escena gracias a la propia imagen. Una nueva dimensión respecto del pasado, una señal de que el deseo evoluciona condicionado, plasmado e inducido por la cultura en la que estamos inmersos, por la publicidad centrada en sus modelos, roles, objetos ideales y por formas de condicionamiento, seducciones e insatisfacciones que se crean desde la primera infancia y contribuyen a la creación de la identidad individual y colectiva. Adquirir hoy una identidad es todo menos fácil, incluso por cuanto, paradójicamente, en muchas ocasiones no se posee una identidad, sino que es la identidad la que nos posee. De hecho, cuando no se tiene una identidad propia, se corre el riesgo de ser poseídos por una identidad débil, pero fácilmente disponible. Hace un tiempo, la sociedad, para bien o para mal, ejercía una poderosa influencia. Se esperaba que hombres y mujeres nos comportáramos conforme a roles sexuales estereotipados, que al llegar a la mayoría de edad nos harían autónomos, formáramos una familia, nos convirtiéramos en padres, en adultos caracterizados por roles bien precisos. Era la comunidad con sus rígidas reglas, su dureza y sus ritos de pasaje bien codificados, la que se aseguraba de que un niño supiese ser un muchacho un adulto y un adulto un viejo. Hoy los roles son mucho menos fijos e identificables, los límites son más inciertos. Se puede ser muchacho casi toda la vida,
Los roles sexuales son abiertos y multifacéticos. El criterio de la edad tiene escaso valor. Incluso un mecanismo atávico, como es el reproductivo, está perdiendo esas características que marcaban los tiempos y los modos de ser padres e hijos. En esta situación, a muchos les resulta difícil adquirir una identidad. No saben bien cómo comportarse ante la aparente libertad y potencialidad de realizarme, de afirmar mi propia individualidad. Hay quienes no saben por dónde empezar. Muy pocos están dispuestos a hacer abiertamente una afirmación que es todo menos políticamente correcto. Vale decir que muchas personas son débiles, a menudo tienen escasos dotes y necesitan de ayuda. Pero para muchos, ayudar significa ser no liberales o reconocer la existencia de diferencias que se oponen a la hipótesis de que cada cual puede convertirse en cualquier cosa con tal que así lo quiera. Sin embargo, la realidad es diferente a las utopías. Algunos son débiles y tienen necesidad de ayuda. Otros, por falta de cultura o por la presión ejercida por los modelos sociales triunfantes, se adecúan a formas de identidad impuestas. De ese modo sucede que muchos están poseídos por una identidad, no en el sentido tradicional, la sociedad que presiona por un rol típico, por ser hombre y mujer, adultos y padres, etc., sino en una nueva acepción mediática. Se clonan otras identidades, a imagen de aquellos modelos triunfantes que son impuestos por el gran circo de la publicidad, de los medios masivos, del Star System, de los estereotipos culturales. En resumen, la identidad no proviene de lo que realmente somos, sino de lo que se nos sugiere ser, y es una identidad fluctuante, efímera, dispuesta a ser revisada y corregida por nuevos modelos que se establecen a nuestro alrededor. Hoy se puede ser el doble de un cantante pop, construido con precisión por la máquina de la celebridad. Mañana, el divo del último film de Hollywood. Nos adentramos entonces en una era caracterizada por identidades débiles, individuales o colectivas. Paradojalmente, una identidad débil puede dar lugar a las fuerzas biológicas que se originan en el temor de ser superados por los otros y que fomentan involuciones y conductas regresivas. Esta tesis hoy es sostenida por numerosos biólogos, entre los cuales se halla el etólogo Irenaeus Abel Abelsfeld, quien considera que todas las especies, incluso la humana, buscan mantener la propia homogeneidad para evitar perder así esas características darwinianas que les permitieron afianzarse y sobrevivir. Entre estas, la identidad cultural jugaría un papel importante en nuestra especie. Una identidad pobre, afirman numerosos biólogos y antropólogos, dispara temores y regresiones, incita al nacionalismo extremo, a regionalismos, al odio racial. No es la identidad fuerte la que genera inestabilidad, sino que es la débil la que incita a cualquier forma de identidad, generalmente regresiva.